Hola, ¿qué tal? Y bienvenidas y bienvenidos a Defensoría Contigo, el programa que te acerca a la justicia en Coahuila. Como ciudadanos todos merecemos conocer nuestros derechos y esa es precisamente nuestra misión. Cada lunes de 10:30 a 11 de la mañana conversaremos con abogados, defensores públicos sobre temas civiles, familiares, mercantiles y penales, en un lenguaje sencillo. Recuerda que la Defensoría Pública está para servirte en todo el estado. Contamos con oficinas en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Hoy nos acompaña el psicólogo Francisco Emiliano Estrada Salas. Él es facilitador en mediación y conciliación en el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias de Torreón y pues perteneciente al Instituto Estatal de Defensoría Pública, y hablaremos sobre mediación y solución de conflictos, cómo podemos evitar la cárcel, en qué casos. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo estás, psicólogo? Emiliano, está bien, Emiliano, más confianza. Muy bien, Nereida, muchas gracias por la invitación y gracias por darme la oportunidad de acercarme a través de estos medios a la ciudadanía y que conozcan sobre temas tan relevantes que a veces muy desconocidos como es la mediación aquí sobre todo aquí en la delegación de Torreón. ¿Qué se entiende por mecanismos alternativos de solución de controversias? Porque lo hemos escuchado simplemente con el nombre, ¿verdad? Del centro. Pero mucha gente se queda como, ¿qué es eso de medios alternos de solución de controversias? Sí, mira, así en palabras coloquiales y para la gente que nos está escuchando, comúnmente lo que más conocemos o que la gente está más habituada y más familiarizada es a través de cuando tienen un conflicto con alguna persona, con algún tercero, ya sea civil, mercantil, familiar, pues más o menos la ciudadanía conoce que hay que acercarse hacia un abogado primeramente para que lo asesore sobre el conflicto, y una vez asesorado y él le da el acompañamiento a través de una demanda, y esa demanda pues llega a un juzgado dependiendo de la materia, y hay una persona que se le conoce, que la mayoría de nosotros conocemos, que es un juez que resuelve. Sí, dice esto corresponde, esto no, y da como lo que se le conoce como una sentencia. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de mecanismos alternos no queremos decir que sean diferentes o que no tengan esa calidad de jurídica que tienen un proceso judicial como un juicio. Lo que hablamos con mecanismo alterno es el procedimiento, el proceso que se lleva a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es la mediación. La mediación tiene unas características de resolver el conflicto, pero a través de un mecanismo distinto, a través de ciertos acercamientos que deben de tener las personas al ir a la mediación, y una vez que entran a la mediación, tratar delante de un facilitador que es conocido como un mediador, resolver esa controversia de la misma forma que llegarían a una solución con un juez, pero aquí de una forma distinta, a través del diálogo, a través de la escucha activa, y llegar a lo que se le conoce como un acuerdo o un convenio que ayude a resolver el conflicto por el cual están ahí las partes. Entonces, eso es más o menos lo que se le conoce como un mecanismo alterno. En términos sencillos, es pasar en un juicio, pues una persona pierde y una persona gana. ¿Sí? Uh-huh. Acá en mediación se trata de que ambas partes lleguen a un acuerdo conjunto, consensuado y voluntario, que es una de las características principales de lo que es la mediación. Aquí es voluntario con nosotros. No podemos obligarlos, no podemos tampoco obligar a la parte en conflicto a llegar a un acuerdo. Aquí lo que se hace es que dentro de las sesiones de mediación, a través del diálogo y esa comunicación, buscamos que las personas se sensibilicen a las necesidades de cada uno, porque cada uno lleva sus propias necesidades. Un ejemplo, pues, en un asunto donde hay un adeudo, ¿sí? Tanto la persona que adeuda como a la que se le debe, pues tienen la misma necesidad. Una persona, pues, que se le dé su dinero y la otra de no poder pagar. Entonces tratamos de buscar soluciones adecuadas a ese conflicto para que los dos sientan que tienen esa participación y sobre todo que ganan en ese momento. Y a eso es lo que nosotros hacemos como convenios al final. ¿Y cuáles son los tipos de conflictos o delitos que se pueden llevar a una salida alterna, como este caso de la mediación? Mira, en este caso lo que podemos ir hablando sobre conflictos, vamos a diferenciar lo que es la materia civil, familiar y mercantil, y cuando son tipificados como delitos se conoce como justicia restaurativa.
Entonces nos vamos a enfocar en la parte civil y familiar. Por ejemplo, en la parte familiar pueden ir conflictos, o los más comunes que nosotros recibimos ahí es en cuestión de las pensiones alimenticias, las convivencias, cuando las personas deciden desvincularse del matrimonio, hacer los convenios para llevar a cabo un proceso de divorcio, cuando los hermanos están en pleitos por herencias, ¿verdad? No tanto que ahí se resuelva la parte de la herencia, sino para llegar a ponerlos de acuerdo en ese momento. En cuestiones civiles podemos ver prestaciones de servicio, donde a lo mejor quedan mal en algún servicio, una prestación, no sé, que arreglaste un refri con la persona encargada, con el técnico, y a lo mejor no quedó bien el refri, no se quiere hacer responsable de esos arreglos que no hizo de forma adecuada. Pueden ir ahí con nosotros para tratar de convenir esas soluciones. En cuestiones mercantiles pueden ser como los pagarés, cuando hay deudas mercantiles que no ha habido algunos pagos, que ha habido falta de algunos pagos. Entonces ahí con nosotros tenemos esa gran variedad donde las personas pueden ir a intentar resolver el conflicto, y eso no les quita el derecho a irse a un juicio. O sea, el que vayan con nosotros y no logren o no alcancen una solución al problema o al conflicto que vienen con nosotros, no les quita el derecho para poder demandar en su momento a la otra parte. ¿Y cuáles son los delitos, digamos, que no podrían ir a mediación? Mira, en cuestiones de delitos, hay delitos, por ejemplo, que se pueden aplicar en la justicia restaurativa. Ya estamos hablando ya cuando hay una comisión de un delito en el sentido de que la persona dañó moralmente, económicamente a una parte, ¿verdad? Entonces, cuando se puede aplicar aquí lo que se le conoce como los acuerdos reparatorios en la justicia restaurativa, pues son los delitos que están instruidos, delitos de querella se les conoce, sí, que es decir que son aquellos cuando la víctima presenta una denuncia que se le aplicó un delito, delitos no graves y delitos patrimoniales, que es ahí más o menos los que nosotros podemos ir llevarlos a cabo ante la justicia restaurativa y tener este tipo de técnicas de ya sea la mediación penal o los círculos restaurativos. Sí, los delitos que son más graves, como el secuestro, violaciones, homicidios, eso sí son enteramente, tienen que ser resueltos por un juez. Sí, ¿verdad? Porque ahí, pues, ¿qué cuestiones qué se va a mediar, verdad? Sí, es una situación muy fuerte. Fíjate que hace unos años yo recuerdo haber tomado un curso precisamente sobre justicia restaurativa, cuando estaba muy fuerte la delincuencia en nuestra región. Se llamaban los cursos ESPERE, era Escuelas del Perdón y la Reconciliación. Ajá. Iban en ese sentido, en buscar una mediación, pero incluso en cuestiones muy fuertes se buscaba que la persona, la víctima, digamos, entendiera, aunque ya la persona estuviera en la cárcel, ¿verdad? Pero que entendiera, digamos, el trasfondo y pudiera encontrar, pues, un perdón, pero era más una cuestión meramente psicológica, no tanto legal, ¿verdad? Era más bien que se entendiera de una forma diferente. En este caso, ¿cuál es tu papel como mediador? Es decir, llegan las personas, tú tienes que... ¿cuál es tu papel? Obviamente me imagino que no te tienes que ir de un lado o de otro. ¿Cuál es tu actitud? ¿Actúas más bien como psicólogo, que es tu formación, o actúas más bien como abogado y te pones serio? O sea, ¿cómo funciona un mediador? Mira, el mediador, nosotros somos capacitados en diferentes técnicas y herramientas que utilizamos. Muchas de ellas vienen a partir de las teorías de la comunicación humana. Esa parte nos ayuda a entender el conflicto de diferente forma, las teorías del conflicto. No es necesario a lo mejor decir, bueno, tiene que ser forzosamente un abogado o un psicólogo, simplemente que tengas una profesión y evidentemente el perfil, un perfil psicológico, que cuentes con esas herramientas ya instruidas dentro de tu personalidad, como la empatía, la compasión, la escucha activa. Eso nos ayuda, la resiliencia, nos ayuda a nosotros como facilitadores a entender el conflicto de forma global e integral. Entonces, cuando las personas van con nosotros a mediación, nosotros nos regimos por ciertos principios que están dentro de los mecanismos alternos, que son los principios rectores de los mecanismos alternos de solución de controversias.
Uno de ellos fue el que mencionaste, la neutralidad, ¿sí? Porque es difícil a veces estar dentro de un conflicto, estar escuchando la versión de una parte y de otra parte y no hacerte como que hacia un lado, ¿verdad? Decir, no, pues esto como que me está convenciendo más esta historia que la de la otra parte. Entonces, nosotros estamos capacitados para tratar de que en ese momento nuestra neutralidad no se pierda y eso, pues, en lugar de ayudar, pues sea perjudicial para el proceso de mediación. La forma en que nosotros trabajamos, bueno, podemos dar un primer acercamiento con las personas que van a mediación, escuchar de qué se trata el asunto, ver si es susceptible a mediación, ¿verdad? Porque hay casos en donde no pueden ser llevados a mediación y forzosamente tienen que irse hacia un juicio. Una vez que entendemos el conflicto, damos una invitación, que es a la persona con la cual tienes el problema o el conflicto. Se genera o se agenda un día y una hora, ¿sí? Y prácticamente aquí como estamos es una sala de mediación. Tenemos nuestras mesas redondas, tenemos así nuestras sillas y tratamos de escuchar tanto a la persona que hizo la invitación como al invitado cuál es su perspectiva del conflicto. Y eso ayuda también a entender y tener más elementos para nosotros ir dirigiendo la sesión de mediación. Una vez que escuchamos el conflicto de ambas partes, pues intentamos ayudarles a que encuentren una solución que se amolde a sus propias necesidades, ¿verdad? Porque hay veces que, inclusive en las sentencias, ¿verdad? Te dicen, bueno, pues tienes que pagar tanta cantidad, pero no nos enfocamos en si se puede pagar esa cantidad y en qué tiempo. Entonces aquí con nosotros, como es un espacio íntimo y un espacio que se les da mucho tiempo, o sea, nuestras sesiones pueden durar de 1 hora hasta 2 horas y podemos dar sesiones programadas durante al menos 30 días hábiles, entonces tienen bastante tiempo como para dialogar, para desaguar también la parte emocional, ¿verdad? Porque te permites hablar a partir de cómo te sentiste y lo que me hizo sentir lo que hiciste, ¿verdad? Entonces esa parte también ayuda mucho a sensibilizar y llega un momento en que ellos mismos pues empiezan a encontrar esas soluciones. Una vez que nosotros vemos que ya hay soluciones al conflicto por el cual vinieron con nosotros, podemos redactar lo que se conoce como un convenio y ese convenio adquiere legalidad para que ellos tengan una certeza jurídica de lo que se comprometieron ahí de forma verbal a cumplir, dar, recibir, hacer o no hacer, pues que tenga el respaldo que viene siendo por parte del Poder Judicial, en este caso del Centro de Medios Alternos. Oye, qué interesante, porque definitivamente yo estoy de acuerdo que muchas situaciones, muchos conflictos podrían solucionarse si la gente se sienta a platicar, a entender el caso. Y yo creo que ustedes tienen un papel bastante importante que es mediar los conflictos. Sí. ¿En qué momento, si yo estoy dentro de un conflicto, en qué momento puedo yo solicitar una mediación? ¿Cómo se solicita? Antes de denunciar, o sea, por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético, ¿verdad? Tengo un vecino que, no sé, me molesta de alguna forma, ¿verdad? Y yo digo, ¿voy y lo denuncio o qué onda? ¿Voy primero a buscar una mediación o primero lo denuncio y luego ya busco la mediación? ¿En qué momento? Mira, dependiendo del tipo de procedimiento que vayas a tratar de realizar, si no hay una denuncia, bueno, puedes intentar a través de nosotros hacer una mediación, lo que se conoce como una mediación o conciliación. Si ya hay una denuncia por amenazas, por lo que mencionas, también puede ser solicitada por el mismo juez que lleva la denuncia, ¿verdad? En este caso. Entonces, aquí lo que quiero hacer como remarcar tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? No nos conocen mucha gente, difícilmente ubican el Centro de Medios Alternos, entonces muy difícilmente un ciudadano promedio que no conozca de derechos, que no conozca de las instituciones que están dentro del Poder Judicial, pueda tomar esa decisión, ¿verdad? Pues tengo un problema con mi vecino, no sé, la basura me la echa ahí y entramos en conflicto y discutimos, que sí nos vemos muchos casos comunitarios de ese tipo de vecinos. Difícilmente él va a decir, pues voy al Centro de Medios Alternos, voy a invitarlo ahí para dialogar y para tratar de llegar a un acuerdo. Difícilmente. Entonces, nosotros buscamos que a través de ese acercamiento más común que tienen los ciudadanos, ¿sí? El hecho de conocer, pues voy a Defensoría Pública porque ahí hay abogados que me pueden decir si este vecino me está haciendo un delito, me está cometiendo un delito, entonces a través de ellos, los defensores públicos que ya conocen también sobre
los procesos de mediación los pueden instruir antes de decir, ok, mira, antes de iniciar una demanda, ¿qué te parece? Ve al Centro de Medios Alternos, ve a que te asesoren ahí del proceso y que te den una invitación para tu vecino y ver si lo puedes resolver ahí con ellos. Si no se resuelve, pues te regresas acá con nosotros, ¿sí? Esa es como que la parte del proceso que nosotros llevamos tanto en el Instituto de Defensoría Pública, ¿verdad? Los procesos o los conflictos que ellos consideran que se puedan llevar a cabo a través, como tú mencionas, resolver a través del diálogo, pues no lo mandan, ¿sí? Pero digo, difícilmente el ciudadano que no conoce el proceso lo hace. Y también aquí influye mucho los abogados litigantes, ¿verdad? Los abogados que también a lo mejor no confían mucho en el proceso de la mediación y pues ellos se van como primera instancia hacia la demanda o a la denuncia, ¿verdad? Antes de intentar un proceso pacífico y voluntario como somos nosotros. Entonces, es muy sencillo, nosotros no pedimos evidencia del conflicto, ¿verdad? Difícil, no, simplemente el hecho de ir al Centro de Medios Alternos con nosotros, presentarse, exponer su conflicto, su problema ante nosotros, evaluamos, como te comento, si hay posibilidades de llevarse en mediación o no. Una vez que se evalúa, simplemente hacemos un registro, entregamos la invitación al solicitante y ya se hace llevar esa solicitud a la persona, en este caso, por ejemplo, con el vecino. El vecino lee que es un documento oficial, viene logueado por el Poder Judicial, viene un día y una hora en que se puede presentar, vienen teléfonos que nos puedan localizar directamente por si, como evidentemente no conoce qué es la mediación, pues va a decir, pues, ¿qué es esto? Entonces, nos puede hablar y hacer de su conocimiento las dudas que tenga. Y una vez que se dé el día y la hora de la fecha en que se hizo la invitación, pues que acudan las partes en conflicto. Inclusive se pueden hacer acompañar de abogados, de sus abogados representantes, para que se sientan todavía más con la certeza de que en ese momento, si hay alguna duda sobre alguna cláusula, alguna petición, alguna propuesta, pues puedan consultarlos con sus abogados, que son sus acompañantes. Qué interesante, pues para toda la gente que nos escucha hay que hacer un poco más de propagar esta información, que es bastante importante, el tema de la mediación de los conflictos, que yo creo que para allá va la justicia en todo el mundo, ¿no? Empezar a conciliar, a mediar. Y ¿cuál es la diferencia entre mediación, conciliación y justicia restaurativa? Mira, la mediación son diferentes procesos que se llevan a cabo, como te mencionaba en un principio. Hay mediación penal y justicia restaurativa, que viene siendo cuando hay una denuncia. Y está la mediación y la conciliación, que es cuando se puede instruir una demanda, ¿sí? En la justicia restaurativa es más cuando hay una comisión de un delito por parte de una persona que hizo una conducta ilícita y dañó a alguien, ¿sí? Ya sean amenazas, a lo mejor el robar, pero que no haya lesiones graves o que no utilizó violencia, se puede llevar a cabo a través de la justicia restaurativa. Y la diferencia es que en la justicia restaurativa se generan acuerdos reparatorios, ¿sí? Que puedan extinguir la causa penal en su momento, una vez que se cumpla la totalidad del acuerdo reparatorio, ¿sí? Y la mediación, el tercero, que viene siendo la persona facilitadora que está dentro del proceso de mediación, la intervención es mínima en la cuestión de las propuestas que se hagan dentro de la sesión, ¿sí? Es una persona neutral que ayuda más a que ellos mismos generen esas propuestas dentro de la sesión. El conciliador, sí, también nosotros estamos capacitados como conciliadores, da propuestas de solución al conflicto, pero no son obligatorias. O sea, es como, mira, yo les propongo esta parte para que puedan solucionar este problema. Considero que tanto tus necesidades, las tuyas, están cubiertas en esta propuesta, pero ustedes eligen. Y ellos, en su juicio, pues empiezan a evaluar esa propuesta y si les parece correcta, la podemos instalar dentro del convenio, que eso es lo que hace el conciliador. Esas más o menos son las diferencias que se llevan a cabo. Pues qué padre, ¿verdad? ¿Y qué beneficios ofrece la mediación frente a un proceso penal tradicional, tanto la persona imputada como para la víctima y la sociedad? Uno de los principales beneficios es el tiempo, sí, porque el tiempo, por ejemplo, ante una, no sé, mediación penal o un círculo restaurativo,
pues la diferencia es muy grande. A lo mejor con nosotros se puede llevar a lo mucho un mes. Primeramente la preparación, ¿sí? La preparación tanto de la víctima, porque en todo momento se vela por no revictimizarla, ¿sí? Y sobre todo que es voluntario, entonces se le hace ver que en algún momento va a haber una sesión conjunta, ¿verdad? Con el imputado, para ver si es posible pues que se genere un acuerdo reparatorio, ¿sí? Entonces se hace una preparación previa con sesiones individuales. Si la víctima en este caso acepta participar en ya sea en la mediación penal o en el círculo restaurativo, se le comunica al imputado que está la posibilidad de llevar a cabo una mediación penal o un círculo dependiendo del delito. Ya evidentemente se acepta, pues se empiezan a hacer las sesiones individuales para ver tus necesidades como víctima, qué te gustaría, cómo te sientes, qué necesitas o qué sientes que necesitas ser reparado, porque no nomás es lo económico. Entendemos que cuando hay un delito, pues también viene la parte emocional, la estabilidad emocional, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitarías tú como víctima para sentirte segura, ¿no? Pues que no se acerque a ciertos lugares, que si yo estoy en un lugar y él se acerca o él viene, o ella se acerca y él viene, pues que se retire del lugar. O sea, son condiciones que en su momento se pueden mediar dentro de las sesiones. Y una vez que se hace este ejercicio de las sesiones individuales, se llega a una sesión conjunta, prácticamente para exponer el acuerdo reparatorio, y si es aceptado por ambos, ya se llega a firmar, se lo notifica al juez, al juzgado de la causa penal, y hasta que esté el cumplimiento, pues se extingue la causa. ¿Sí? Más o menos ese es el beneficio en el tiempo. Otro, pues es el costo emocional, ¿sí? Porque muchas veces las personas que han estado en algún tipo de juicio de ese tipo de índole, pues entienden que no son muy activas las participaciones que tiene tanto la víctima, ¿verdad? Porque pues realmente el que habla es la persona que viene representando, ¿sí? Y es la que tiene mayor intervención, y muchas veces la víctima pues no sana esa parte emocional del decir, del hablar, de confrontar, porque también eso ayuda mucho a la estabilidad emocional, ¿verdad? A retomar tu fuerza, tu fortaleza física, emocional, perdón, en el momento que puedas llegar a confrontar a la persona con la cual tuviste el problema. Entonces, aquí el costo emocional es bastante benéfico, porque te da la oportunidad de hablar, te da la oportunidad de que la otra persona, inclusive para la persona que cometió esa falta, también es muy impactante escucharlo, porque lo hemos visto. O sea, el momento que te lo digan de frente de la persona a la cual tú ofendiste o a la cual tú dañaste, que te lo diga, lo que te hizo sentir y la forma en que te lo expresa directamente, pues también es muy impactante para esa persona, ¿sí? Entonces eso es muy, muy benéfico para tanto la víctima como el victimario. Sí, claro, porque en un conflicto pues solo vemos nuestra parte, ¿verdad? Pero en esta mesa de mediación puedes escuchar cómo se sintió el otro, por qué lo hizo, las causas, y por supuesto, como bien lo comentas, emocionalmente yo creo que es el mayor beneficio, porque pueden expresar lo que sienten, exacto, pueden escucharse, y definitivamente el hablar pues resuelve muchos problemas. ¿Y cuáles son los principales problemas, ya para ir terminando, que tú te has encontrado en la mediación? ¿Cuáles son los principales? Prácticamente el pan de cada día ahí en el Centro de Medios Alternos es más la mediación familiar, así que es como que lo que vemos a diario, es donde tenemos mayor experiencia, porque pues así mismo lo ha llevado a exponer la ciudadanía. Nos llevan más casos de conflictos familiares. Lo que más vemos ahí son las cuestiones de la separación del vínculo matrimonial, ¿sí? Cuando ya las personas deciden iniciar un proceso de divorcio, ahí con nosotros tienen el beneficio de hacer el convenio que les va a ayudar para tramitar su divorcio. Entonces prácticamente es lo que vemos más, el hecho de estar delante de las personas que se están decidiendo separar, ver cómo se rompe esa ilusión, ¿no? Como pareja, como mujer, como hombre, de formar una familia. Me ha tocado ver casos donde ahí mismo le notifican que se quieren divorciar. Entonces ver esa parte del impacto emocional, que el recibir que te digan eso en un proceso como tal, pues es algo difícil, ¿verdad?, de afrontar. Pero en su momento nosotros buscamos que más el proceso sea benéfico, tanto emocionalmente, ¿verdad? Que vean ese acompañamiento, que se den esa oportunidad de escuchar, de decirse lo que sucedió y cómo sucedió,
y en ese momento pues evitar lo que pudiera ser algo tedioso y desgastante, sobre todo cuando hay hijos, ¿no? Cuando se están separando, que se empiezan a pelear a través de ellos, ¿verdad? No me das pensión, pues no te dejo convivir, pues no me dejas convivir, no te doy pensión, y empiezan a tratar de presionarse a través de los hijos. Entonces nosotros buscamos que dentro de ese proceso, pues la parte más sensible y la más emocional sea eso, que ellos vean que los únicos afectados en un proceso largo y tedioso como sería pues una demanda de alimentos o de convivencia, pues los más afectados van a ser sus hijos, ¿sí? Entonces buscamos mucho la sensibilización y que ellos mismos al momento de sensibilizarse pues traten de que esos acuerdos, porque no buscamos que se resuelva ahí mismo, sino que el acuerdo pues perdure, ¿no? Porque pues, la relación va a perdurar no nomás en ese momento, o sea, mientras estén los hijos vivos y que Dios quiera, pues todos buscamos eso de nuestros hijos, ¿verdad? Que estén vivos, pues va a tener esa relación y esa comunicación, o sea, restablecemos esa comunicación en ellos. Pues qué interesante, Emiliano, la verdad es que pues es una gran alternativa, como se llama, ¿no? El Centro de Medios Alternos, pues es una gran alternativa definitivamente para mediar los conflictos e incluso para mantenernos seguros, digamos, cuando queremos tratar un problema complicado, pues hacerlo frente a un tercero siempre es bueno. Y pues con esto terminamos. Te agradecemos mucho que hayas asistido a nuestro programa. Esperamos nuevamente tenerte para que sigamos hablando de este tema que es larguísimo. Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, llegamos al final de Defensoría Contigo. Esperamos que la información compartida haya sido útil para ti y tu familia. No olvides que tienes derecho a una defensa legal, digna y gratuita. Si tienes dudas o necesitas asesoría, busca la oficina de la Defensoría Pública más cercana. Estamos para servirte en Acuña, Monclova, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Sabinas, Saltillo, San Pedro y Torreón. Te esperamos el próximo lunes en punto de las 10:30 de la mañana con un nuevo tema de interés ciudadano. Hasta entonces.